Buenas tardes, nos encontramos para la revista literaria y cultural Ágora, un espacio necesario en estas Honduras profunda, aunque algunos también dicen que es Honduras de abismo, pero nos negamos a creer que es una Honduras de abismo, sino que aspiramos que sea una Honduras profunda. Nos encontramos nada menos y nada más que con doña Blanca Moreno, periodista y escritora, nacida en los campos bananeros, en el Progreso y Oro. Es así, doña Blanca. ¿Cómo está, doña Blanca? Antes que todo. Pues bien, y qué bueno compartir esos lindos recuerdos que tengo de las fincas bananeras. Usted, al igual que su padre y sus hermanos, bien pudieron haber sido o son los personajes de Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador, ¿no? Sí y no, porque la parte que cuenta Ramón Amaya Amador en la Prisión Verde es de la gente los obreros. Y mi papá empezó siendo obrero, pero porque sabía leer y escribir, fue ascendido a capitán de finca. Entonces tuvimos otra, como podíamos ir a estudiar a la ciudad. Entonces nos cambió la vida las fincas bananeras. Sí. Tenían otras opciones. Otras opciones. Mi mamá trabajaba, también vendía comida a los obreros. Y tenemos, como dicen, unos recuerdos de cuando llegaba el famoso pagador los sábados, a la gente que no había tenido nunca dinero. Se volvían tan locos con el dinero que el suelto, los 50 centavos, los 10 centavos que tenían su nombre, el búfalo, el daime, el chichunte, la carioca, la ficha, la botaban porque para ellos eso era como quien dice níquel, ¿no? Y pudimos ver, yo recuerdo de pequeña, un trabajador contento con los lempiras, prendiendo un cigarro con un lempira. Mirábamos cosas así y podíamos ir al día siguiente que pagaban y andaban muchos niños recogiendo monedas. Sí. Blanca, usted, aparte de que es periodista y escritora, también es maestra de primaria. Maestra de primaria, con una diplomada en educación de adultos con el método psicosocial de Paulo Freire. Sí. Sí. Usted estudió en la normal de Danlí, El Paraíso. De Villa Ahumada, Danlí, El Paraíso. Estudié becada. A través de una beca. A través de una beca hicimos examen en el 74 de los 18 departamentos y fui la única que quedé del Progreso y Oro. Llegaron otras de Oro, pero del Progreso fui la escogida porque en el examen de lógica saqué 100%. Sí. ¿Ejerció la docencia, Blanca? Ejercí con niños especiales y con adultos. Le enseñé a leer a muchos soldados que después hicieron policías y aprendieron en 3 grados, en 3 cursos sacaron el 6º grado. Sí. Y hay muchos que me han reconocido. Sí. Blanca, y luego usted de ahí de Danlí se traslada aquí a Tegucigalpa. A Tegucigalpa. Mi papá me iba a conseguir una plaza en las escuelas de la compañía, pero se tardaba mucho. Y me vine precisamente con el doctor, que se hizo doctor, Javier Hall, que él me prestó 20 lempiras, alquilé mi anillo de graduación para la bolsa, ¿se acuerda que costaba 60 lempiras? Y eso es el comienzo, lo demás es historia. Pues. Sí, se graduó de periodista. De periodista, sí. También usted es premio Álvaro Contreras, son premios que otorga el Colegio de Periodistas. Sí. De hecho, es de las pocas mujeres periodistas que ostentan ese premio. Sí, solo somos 7 mujeres de 30 y pico de hombres, ¿verdad? Sí. Pero es un avance. Sí. Blanca, usted estuvo trabajando de 20, 25 años o más en un diario Tribuna, de aquí de Tegucigalpa. Sí. Empecé como redactora de sociales, haciendo vacaciones a Rosana Guevara, que después llegó a ser una excelente periodista en Televicentro, creo que trabajó. Luego me quedé ahí como reportera desde el 88 hasta el 2010. Luego renuncié para dedicarme a la investigación. Tuve suerte también de que me apoyaran, como dicen, un sponsor, un buen patrocinador, y fui al Archivo de Indias, estuve como 6 años. O sea, regresé al archivo porque hay tantas cosas de Honduras regadas por el mundo que
nosotros hasta la historia nos las han robado, ¿no? Sí. Blanca, en esa labor periodística, usted, durante ese tiempo, usted se dio el asesinato de un asesinato emblemático que hizo bastante ruido y que sigue haciendo ruido, por llamarlo de alguna manera, el caso de Rixy Mabel. ¿Es así, Blanca? Sí, yo diría que ese hecho histórico en la vida de Honduras cambió la historia del periodismo. ¿Por qué? Hubo una presión del entonces embajador Crescencio Arcos, que cuando vio que no iba a pasar nada en esto, dijo, la justicia de Honduras es como las víboras que solo muerde a los descalzos y no a los de botas. O sea que esa frase cambió, surge en ese contexto. Exactamente, porque iba a quedar como un crimen más. Incluso dicen que, se sacrificó a una prostituta que la fueron a tirar a Zambrano, como quien dice, no es la primera vez que matan a una mujer. Sin embargo, lo de Rixy Mabel era diferente porque era una normalista, una muchacha estudiante, no sé si ya tenía los 18 años, pero movió. Nos presentan a Castillo Maradiaga porque las Fuerzas Armadas quiso desligarse, como presentándolo de ahí, llaman que no, porque el hombre estaba nervioso. Usted diga que está viendo la presentación de la presidenta de la Corte, que el hombre estaba nervioso, se limpiaba el sudor, fíjense que eso pasó. Sí. Y cuando le empezamos a hacer las preguntas difíciles, llaman, no habían celulares, llamaron a Napoleón Santos Aguilar, que era un coronel, y entonces dice, vamos a hablar del papel de las Fuerzas Armadas en los bosques, los recursos naturales, los apoyos que dan. Entonces, habían varias periodistas valientes como Juana Dolores Valenzuela, de las que recuerdo, que no queremos hablar de este caso porque dicen que este militar andaba de novio con Rixy Mabel y que nos explique. Bueno, luego usted sabe las investigaciones que vinieron después, el coronel, por primera vez, un coronel de las Fuerzas Armadas fue ahí a la cárcel que estaba aquí en ¿cómo se llama este lugar? Que ahora es como un museo. Que estaba La Mora, y cerca, en el mero centro, en La Hoya. Sí. Ahí tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar con Castillo Maradiaga y me pidió que no sacara la entrevista porque él realmente no sabía hablar. Me la consiguió un compañero de él que me dijo, Angelito es un chivo expiatorio en esto. Pienso que sí, pudo haber sido un chivo expiatorio por todas las cosas que salieron después. Y hasta el sol de hoy nosotros no sabemos quién mató a Rixy. Sí, entiendo. Sí, también en su labor periodística, no sé si fue en su labor periodística o ya retirado un poquito del ejercicio periodístico, usted conoció a Gabriel García Márquez, el Premio Nacional, el escritor colombiano. En 1994 hubo una cumbre en Cartagena de Indias. Llevaron varios periodistas de acá de Honduras y un amigo que estaba de decán del presidente Reina me dijo que un mesero le había contado que García Márquez jugaba tenis en un hotel famoso de Cartagena, y que él iba a jugar tenis temprano, como a las 5 de la mañana, y que como estaba ahí atendiendo a Fidel Castro, porque eran muy amigos, que lo más seguro es que iba a jugar tenis. Le digo, si habla, me llamas al hotel y yo voy. Y fui, pero me dije, pero el mesero está ocupado. No, le digo, pero yo me le acerco y le digo, mire maestro, yo soy de allá de Honduras, ando cubriendo la cumbre y anoche lo vi en una exhibición y yo quisiera hablar con usted, entrevistas no doy. Me dice, no, le digo, yo solo quiero que me autografíe unos libros que le había llevado a varias colegas que no se quisieron levantar a esa hora. Y nos pusimos a platicar y fue bien ameno porque él venía cansado ya era premio Nobel. Sí. Y hablamos de muchos temas, pero me dijo bien claro que él no daba entrevistas. Y al final me dice, ya me tengo que ir, me dice, porque voy a trabajar. ¿Y en qué trabaja usted? Le digo. Entonces me dice, y aquel hombre asustado me dice, chica, yo soy escritor, yo soy periodista, me dice. Y el día que deje de escribir me voy a morir de hambre y de como quien dice, triste, ¿va? Sí, entonces yo estaba penadísima, hasta lo fui a encaminar. Los taxistas no le cobraban a García Márquez ahí en Cartagena de Indias, lo adoraban porque era un hombre campechano. Seguramente me tocó un día que andaba de buenas pulgas porque fue súper amable.
me dijo, ¿cómo te llamas? Blanca Moreno. Entonces me dice, no, tu nombre de real. Me dice, no, tu seudónimo. No, me llamo Blanca Moreno, le digo. Sí. Entonces ahí no me había fijado que por eso era que mi mamá no quería que me llamara Blanca, por el apellido de mi papá, que es contradictorio, Blanca Moreno. Sí. Y a él le impactó mi nombre y me puso que mi nombre era una paradoja. Sí. Y me dibujó una flor en un libro, El amor en tiempos del cólera, El general en su laberinto. Yo estaba fascinada, porque imagínense conocer a García Márquez así, como dicen, un ídolo. Sí, claro. Un referente, Sí, un referente mundial. Sí, sí. Blanca, usted también anduvo en el Archivo de Indias. De hecho, usted tiene un libro escrito donde habla, ¿sí? Donde habla, de hecho vamos a mostrarlo acá, lo voy a, para que usted lo muestre y puedan verlo las personas que nos ven. En este libro usted, Blanca, nos dice de que Lempira fue muerto a traición, pero no de la forma tradicional como se nos ha enseñado o como hemos creído. ¿Es así, Blanca? Miren, en el Archivo de Indias hay que darle honor a quien honor merece. En el Archivo de Indias, un historiador hondureño que se llamó Mario Felipe Martínez Castillo, él estaba investigando otras cosas de Comayagua, de la genealogía, de las iglesias, y él se encuentra con una investigadora, Wendy Kramer, de Canadá, que no habla muy bien el español, y le dice, he encontrado unos documentos, una probanza de méritos de un indio que se llama El Lempira, porque así le decía Rodrigo Ruiz. Y entonces él inmediatamente le pidió la referencia, porque ahí le dicen patronato tal, y ese es usted va directo. Entonces él se vio que él no podía traducir, tenía que ser paleógrafo. El castellano antiguo no es ni por cerca lo que es el español, y de los 50, digamos que son 96 folios, y él paleografió 51, y fue tan bueno lo que encontró ahí que él no esperó más y empezó a escribir. Ya la noticia no era de Wendy Kramer, pero él se lo dedica a Wendy, pero Wendy lo quiere querellar después porque dice que ella le dio la fuente. Ella no sabía nada de Lempira. Quien sabía era... Sí. Es más, don Mario Felipe creía que era una leyenda. De hecho, ese es un buen punto, porque también hemos creído hasta un cierto parte de la historia se creyó de que era un mito. Y no, él mismo dice, fue muerto, lo que pasa que él se pone que fue muerto en una batalla. En un enfrentamiento. Que es lo que dice Rodrigo Ruiz, para que le den 1,000 pesos de oro. De por vida, ¿no? Sí. Porque estaba pobre allí en México y entonces empezó a pelear, pero entonces él no estableció las dudas, porque lo hizo tantos años después, 21 años después, porque no presenta testigos de la batalla, porque no hubo tal batalla. Cuando él le dice en México que fue en el Peñol de Cerquín, la gente no vino acá a Coyocutena, Piedra Parada, ahí es imposible que haya una batalla porque es alto, son peñones. Y los indígenas conocían muy bien los peñones, los españoles no. Entonces, cuando él logra matar a Lempira, lo odiaban porque ya Lempira les había causado bajas y había sido agresivo, salvaje, como él estaba defendiendo su territorio, su gente, sus niños. Sí. Entonces, ahí viene la parte de él, que él no va a decir que mató a traición a Lempira o que otros lo mataron a traición, porque él lo decapita a Lempira, o lo decapitaron otros, y él se lleva la cabeza al destacamento que estaba en las Flores Lempira, que se llama Ciguatepeque. Entonces, ahí el don Mario Felipe tuvo algunos errores por cuestiones de que es que aquella noticia a él le parecía fantástica, y hay 2 Ciguatepeques. Ciguatepeque de Comayagua, donde también habían indígenas que peleaban con los españoles, y Ciguatepeque las Flores Lempira. Algunos errorcitos, pero pasaderos, porque, como le digo, fue la premura, pero fue la primera vez que él nos dio esa noticia que él no murió con ese arcabuz, con el pañuelo blanco, que ni siquiera los indígenas sabían que el pañuelo blanco significaba paz. Sí. Es muy fuerte, la verdad es muy cruda y a no todos les gusta. Y por eso algunos no aceptaron el libro de
de Mario Felipe. Sí. Yo cuando lo leí, que estaba investigando otras cosas de Honduras, investigué más y lo mandé a todo el documento lo mandé a paleografar nuevamente con lo de él, y salen bastantes páginas. Entonces todo el documento, eso costaba 1.000 euros. ¿Quién va a pagar 1.000 euros por solo alguien que estuviera patrocinando? Y él no estaba patrocinado para esa investigación. Entonces logré que me dieran los 1.000 euros y un poquito más porque saqué otros documentos. Y como le digo, lo de Mario Felipe fue como el descubrimiento de que el Lempira no murió como decían los anteriores. Y que sí existió. Sí existió. Pero hay un elemento también, Blanca, que usted lo cuenta ahí en el libro, si no me equivoco, que Lempira fue traicionado por su misma gente. ¿Es así o no? Mario Felipe no lo ve así porque él cree en la versión de Rodrigo Ruiz, pero él mismo me dio dice, a los de Colomoncagua y otras encomiendas que habían ahí, no les permitieron que no pagaran tributo por la ayuda que prestaron en Serquín. Entonces se deduce que pudo haber sido el pago por traicionar. Y yo lo dejo en duda porque eso no lo he podido comprobar. He querido seguir leyendo porque allá en España sí, desgraciadamente, nuestra historia está dispersa. En México hay parte de Rodrigo Ruiz porque ahí vivió y ahí presentó él la probanza de mérito. En Sevilla hay también la repetición de México. Y en Madrid están las cartas del Cristóbal Pedraza, que él dice, para matar a Lempira tuvimos que usar otras industrias. Industria es como un engaño. Claro. Y yo quise ver la otra correspondencia de Pedraza, que es el primer historiador de Honduras, y no pude porque no es fácil. Uno se puede tardar hasta 5 años en una investigación. Entonces, qué lástima, hay varias tantas, como dicen, tantas historias que quedan como un eslabón. Sí, que debería de profundizarse, ¿no? Profundizarse y los gobiernos como tal. Como tal, tener cronistas. Mire, gente, aquí hay muchos periodistas ahorita que son buenos investigadores, pero no tienen trabajo porque ya están viejos, porque son de otra ideología, por un montón de cosas. Son buenos investigadores porque algo nos enseñan que investigar. También descubrí que a los periodistas los demás nos ven como una profesión de segunda categoría, ¿verdad? Dicen, no son buenos investigadores porque se van solo con declaraciones. No es cierto. Si a nosotros nos dan tiempo para hacer un reportaje, lo investigamos. Sí. No lo hacemos hacia la carrera, ¿va? Pero una noticia la podemos redactar de un momento a otro, y más ahora, ¿va? Que cualquiera puede dar una noticia. Sí. De hecho, Blanca, agregando un poco sobre lo del Lempira, porque la historia oficial, desde la escuela, colegio y universidad, la educación formal, nos sigue diciendo de que Lempira murió en batalla, ¿no? A manos de Felipe, a manos de Rodrigo Ruiz. Sí, sí, pero ya después de Mario Felipe, que es un historiador reconocido, que dio clases en la universidad y que los demás historiadores lo tienen en gran estima, él ya murió en el 2012. Claro, sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2002, pero por otra investigación. Él hizo varias investigaciones, pero la del Lempira, que le llamó en los últimos días del Lempira, él se limitó a... Y es que estaba emocionado. Como le digo, nosotros los periodistas buscamos las noticias, él buscó la historia. Entonces él se fue por lo que decía Rodrigo Ruiz. Y yo les decía, los vencedores escriben la historia, y los indígenas fueron un pueblo totalmente postergado. Blanca, sus motivaciones para ir al archivo de Indias, porque lo suyo es el periodismo, ¿no? En el caso del doctor Mario Felipe, que era historiador. Sí. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó la historia. De que estaba en el colegio en Progreso, tenía una profesora linda, doña Eva Ferrera de Galo, en el colegio de monjas. Luego, cuando fui para el colegio donde pude obtener mi beca, tenía otro profesor al cerro que me enseñó historia. O sea que yo me trasladaba ya a las guerras de Esparta, me encantaba la historia. Y cuando pude hacer reportajes en el periodismo, siempre me iba a la historia. Entonces acá tenía como una facilidad para decir que Benigno Gómez me dijo que no era impresionista, que él era primitivista. Entonces yo buscaba la historia de los pintores para hacer comparaciones que de repente ellos ni lo habían leído, ¿verdad? Porque en el caso de mi primer entrevistado para hacer obras de arte fue don Benigno Gómez.
El y pintor. realmente que él era un personaje especial, ¿verdad? Sí. Que él no tuvo estudios, pero tenía un sentido común y una inteligencia natural como poco, ¿no? Sí. Yo ni siquiera sabía ante quién estaba. Yo fui porque el jefe de redacción me dijo, hágase sus centavitos con esos reportajes de día 7, que pagaban 100 o 200 lempiras. Entonces le digo, me voy a buscar a este señor. Mire, me dice, ese señor es buena gente, le va a regalar un cuadro. Y en efecto así fue, y me dice, pídale otro para mí. Y también se lo he pedido. Y cuadros valorados en varios miles de lempiras, Ahora ¿no? está valorado en 5,000, es un Sí. retablo lindo, ¿no? Sí. La última vez que supe estaba valorado en $5,000. Ahí nos avisa dónde lo tiene guardadito. Hay que meterlo en un banco. Entonces, mira, aquí estamos viéndolo. Es que el arte de Benigno Gómez es especial, como del otro señor que también no conocía, ¿cómo se llamó? El famoso primitivista de aquí de San Antonio de Oriente, que él pintó a San Antonio de Oriente, famoso, pues. Sí, ahorita se me escapa el nombre. Sí, José Antonio Velázquez. Velázquez, sí. Velázquez pintó ese pueblo. Yo voy a hacer un reportaje de esos pueblos y él me atiende el hijo y me cuenta toda la historia, que no encontré ni al alcalde ni a nadie, sino que al hijo de Velázquez. Le encantó tanto el reportaje que me dio un cuadro de Velázquez, pero Velázquez hijo, ese vale más. Pero imitaba al papá como no tiene idea, pero él siempre decía Velázquez H. Entonces conocí ese mundo que es diferente al de los periodistas, al de los abogados, al de los escándalos, es historia. Sí, Ellos pintan la historia. Sí. Blanca, usted aparte de este libro de que hablamos de El Empira, usted tiene dos más. Dos libros publicados. El primero se agotó, que se llama Crónicas y Reportajes Históricos. Ajá. Y luego con mi trayectoria de periodista, entonces es cuando obtengo el premio Álvaro Contreras, Ajá. que es la máxima presea del periodismo nacional. Entonces, por Crónicas y Reportajes Históricos, que yo me fui en el 2011 de la tribuna, pero ese año nacieron mis nietos y empecé a trabajar después. Conseguí porque aquí los gobiernos o alguien que le dice le ayudo, dicen no es que apoyan, sino que le ayudan porque lo ven a uno. Sí, sientan que anda pidiéndoles. Exactamente. Entonces, y no es así, pues lástima que se pierda tanto talento en Honduras por esa actitud limosnera que tienen los gobiernos y mucha gente que tiene dinero. Entonces, mire, me fui para el Archivo de Indias en el 2011, pero pude, como dicen, tener un sueldo hasta el 2012. Y luego vino el gobierno siguiente, que fue el de Juan Orlando, y inmediatamente me mandaron el despido, porque yo lo esperaba, porque yo sabía que era como un favor que me hizo el anterior Porfirio Lobo. Y fue bueno porque investigué como no tiene idea, pero no había escrito el libro. Luego vine, hablé con unas compañeras que me ayudaron, me apoyaron y me llevaron a Marca País, y también para investigar y terminar la investigación. O sea que ese Crónica y Reportaje Histórico, que es muy bueno porque es la historia de cómo vino Hernán Cortés a Honduras, cómo se robaron, cómo peleaban por la gobernación de Honduras, que habían 3 gobernadores y todos eran como usurpadores. Entonces me llamó la atención y escribí mejor un libro que un reportaje. Mi idea era un reportaje, un documental, pero me salió un libro muy bonito que se agotó. Se agotó, sí, porque nadie es profeta en su tierra. Me lo compraron en Alemania, en Inglaterra, porque tenemos mucho que ver con todos esos países de Europa. La Mosquitia, lo que es las islas, estuvieron ocupadas por los ingleses. Por los ingleses, sí. Sí, entonces todo eso va ahí en ese libro de Crónicas y Reportajes, con todo lo que pasó en 1492, que fue el que cambió la historia del mundo, ¿verdad? En ese es donde habla del canje de Honduras por Chiapas. No, o luego, en el otro. Ajá. Como no tenía ya patrocinadores de las investigaciones, varias personas me apoyaron y escribí 2 cuadernos de historia. Ajá. Porque estos 2 cuadernos de historia deben ir así. Ajá. Lo del Empira fue el último, pero debió haber sido el primero. El primero. Luego que mataron al Empira, porque fue un asesinato, en 1539 se funda la primera ciudad formal de Honduras, que es Gracias a Dios, que ahora se llama Gracias. Ya va a cumplir 500 años, Gracias. Entonces, cuando ya estaba construida Gracias, Pedro de Alvarado se la quita a Francisco de Montejo y le da chapas por 20,000 pesos de oro. Es una venta fraudulenta,
pero como en eso vino las leyes nuevas en 1542, y él se muere en 1541, Pedro de Alvarado. Entonces, cuando aquel quiere retomar, ya están las leyes nuevas de este Bartolomé de las Casas, que vino a Honduras para asentar lo que era la Real Audiencia de los Confines, que es Justicia Alquilada, que debió haber sido el tercero de la saga de estos 3 cuadernos. Entonces, esta Justicia Alquilada es porque alquilaron la casa cural de Gracias, que era de la iglesia San Marcos, y solo pagaron la primera vez 20,000 pesos de oro, y entonces dice el que llega después, con ese dinero hubiéramos construido 20 audiencias de los confines, o sea, pagaban en oro el alquiler, y quedaron debiendo ya en 1500, cuando se fueron para Antigua Guatemala, para Guatemala la Vieja era, porque eso fue lo que se arruinó. Sí. La audiencia de los confines quedó en la capitanía, y se olvidaron de pagarle a lo que es la casa cural esta, de que era eran de una orden, de que solo habían 4 órdenes acá en América. Sí. Entonces, de los dominicos era esa orden. Entonces, quedaron debiendo. El año pasado se quemó donde funcionó la audiencia de los confines, y se quemó la historia de Honduras, porque estaba ahí. Ahí presentaron un fallo que era para eliminar las encomiendas, y los encomenderos se negaban a dar las encomiendas. Hubo una guerra, se alzaron contra el rey, pero después se arregló. Como le digo, con estas cosas de dinero y de poder, todo se arregla. Pero perdimos la audiencia y se fue para Guatemala. Debió presentar Rodrigo Ruiz la probanza en Guatemala, pero la presentó en México, porque él vivía allá. Entonces, desde ahí hay una falla. O sea que estos 3 libros... tienen que ver los 3. Sí, y nacen justamente del Archivo de Indias, es la fuente primaria. Exactamente, y me metí a la fuente primaria, como dicen, me puse a investigar en la fuente primaria, porque usted puede sacar buenas cosas, aunque tengan errores de las primeras ediciones. Ya cuando la gente va por la 20 edición, como es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que era México, ya la 20 edición se va perdiendo. Por ejemplo, en la primera edición sacan el viaje de Hernán Cortés a Honduras por tierra, donde trajo a la Malinche. Pocas personas sabían que trajo a la Malinche, que se la casó porque todos los españoles y los indígenas querían abusar de ella, la casa con un capitán, y dice el que escribe la historia, y le siguió haciendo hijos. Ahí nació una en Trujillo, con el apellido del capitán Jaramillo. Entonces, si a usted le dicen en México que usted es Jaramillo, es que usted le presta a su mujer al jefe, que no es nada nuevo. Sí. Sí. Blanca, recientemente usted ha publicado un libro que va a dar mucho... Entonces aquí es donde vamos a cambiar de personaje, porque ya les voy a explicar por qué. Sí. Entonces acá este es un gato. Sí. El libro se llama Gato por Liebre. Gato por Liebre, una pregunta. Sí. Un gobernador enamorado de una bella mujer. Entonces le habíamos puesto nacida varón, pero ya le estábamos dando el desenlace. No, el gancho es ese. Como le he dicho, como periodista, yo aprendí a titular que si usted enganchaba en el título, le van a leer el libro. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo lo que pretendía era contar una historia diferente de un transexual y una persona que creía que estaba casándose con una mujer bella. Esa es como dicen, la parte que tiene ficción y realidad, pero me salió un marco teórico educativo. Porque aquí en Honduras y en varios países hay una cultura anti-gay, que a todos lo llaman gay, pero hay que educar. La comunidad LGTB significa lesbiana, gay, bisexuales, transexuales. Transexuales y bisexuales, algo así, ¿va? Pero a todos les dicen un término peyorativo, ¿verdad? Y insultante, que no debe existir. Entonces salió como dicen, una novela muy bonita, con un caso que conmovió a Honduras en 1978, como fue el de la Olanchana Cifrida, que era Cifrido Pastor, un odontólogo muy querido, que lo miraban como un homosexual. Ella dice que cuando le entrevista que era hermafrodita, que también está mal dicho, tiene que decir intersexual, porque nace con 2 paquetes de órganos.
Pero en el libro, que lo están vendiendo por primera vez en una plataforma que es Amazon, tuve ayuda, como pongo yo al final. Dios puso gente muy especial en mi camino desde que yo comencé el periodismo. Y el último, el editor, Nahum Ortiz, que está allá en Estados Unidos, es un informático de primera, y a él le llamó la atención que ahí en el libro va la historia del precursor de la inteligencia artificial en 1950, por ahí, 40, no, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre evitó que murieran miles de personas en la guerra porque Alemania iba, como dicen, a eliminar los que no eran de la raza aria. Entonces él descubrió Enigma se llama lo que él hizo, descubrió los códigos de Alemania y evitó las muertes de muchas personas en el mundo. Pero él era homosexual. Entonces la homosexualidad estaba prohibida en Inglaterra. Entonces viene su compañero y le roba, porque era escondida, ¿verdad? El compañero le roba y él lo denuncia por robo, y él dice, es un homosexual, que él me sedujo, que meten preso a Alan Turing, y muere en la prisión porque por alguna razón le dan una manzana envenenada. No se sabe si se la dieron, si él la envenenó. Lo más seguro es que lo envenenaron. 60 años después remueven el caso porque descubren que ese hombre era una eminencia, un hombre brillante. Imagínense, precursor de la inteligencia artificial, informático. Entonces, el que estaba antes de primer ministro no lo quiso porque dijo que los homosexuales eran prohibidos en esa época. Pero la reina y el otro primer ministro le dan un perdón póstumo, y ahora hay películas de Alan Turing, hay bustos de Alan Turing, las empresas lo ponen como el sabio del siglo XX, el precursor de todo lo que está pasando ahora con los adelantos tecnológicos. Entonces, digo yo en el libro, ¿puede ese perdón resarcir el daño que le hicieron a por ser homosexual? Pienso que no. Y muchos homosexuales los han obligado a suicidarse, a tener una familia que no, porque pueden procrear. Entonces, yo creo que el sufrimiento de ellos es terrible. Por eso les digo yo, tienen deberes y tienen derechos. Pero el primer derecho que deberían de tener es el respeto. Es el respeto. Y hablo ahí también de las lesbianas, que por ser mujeres son doblemente discriminadas, con casos específicos de Honduras. La mayor parte de los casos son de Honduras, los reales, ¿verdad? Y luego viene de ficción que pudo haberle pasado al gobernador de una isla. Sí. En ese caso, Blanca, podemos identificar en Gato por Liebre algunos personajes políticos, empresariales del país que uno los cree gatos y son liebres. O más liebre que gatos. Son más liebre que gatos, pero en el sentido figurado. Sí. Y a los hondureños muchas veces nos han dado gato por liebre, porque, bueno, yo me siento así, que me dieron gato por liebre con la presidenta actual, porque yo creía que iba a cambiar Honduras. Porque uno dice, Honduras tiene rostro de mujer por lo que ha sufrido, pero desgraciadamente nos han hecho quedar muy mal a las mujeres. Sí. Blanca, pero en le voy a repreguntar si es válido el término. Me refería más que todo a la orientación sexual. Sí. De políticos, empresarios. En este libro de Gato por Liebre podemos identificar empresarios, políticos hondureños. Algunos políticos sí. Empresarios es más difícil porque como no voy a poner nombres, sí. Por razones obvias, porque fíjense que hay gente que yo le he dicho, y saca la lista de los periodistas que son así, yo le digo, no se trata de eso, porque eso es como exponerlo, ¿no? Claro. Tengo un amigo lindo, él un emprendedor, que me dice, no me lo dediques, amiga, porque me van a perseguirme. Lo van a estigmatizar. Exactamente, estigmatizar significa hacerle bullying también. Claro. Entonces yo lo entiendo, si se lo dedico a otros del mundo que me contaron historias muy buenas que tienen relación con Honduras, y que los más peligrosos son los bisexuales. ¿Por qué? Los bisexuales viven hasta una triple vida. Son, como decía una amiga mía, que ha de ser amiga de ustedes, de Gloria Moncada, mi buena amiga, Anaelsi Mendoza.
Ana Elsie decía, contaba un chiste, que ella lo contaba y siempre se moría la risa, decía, ese hombre tenía un trilema, dice. No le decíamos nosotros, es un dilema, no, es un trilema. Él dice, contrajo una deuda le prestó un dinero a un compadre y se lo fue a cobrar y el compadre se le negaba a pagarle, pero encontró a la mujer y dice, con esta me desquito, ¿verdad? Y me cobro la deuda. Pero en eso lo descubre el compadre y el compadre le dice, no, a mi mujer no va a ser así nomás, date vuelta. Y también se fue el compadre, ¿verdad? Entonces él dice, yo ya no sé si voy por ir a ver a la comadre, por encontrarme al compadre o por cobrar. Ya no sabía lo que iba. Entonces decían a él si tiene un trilema, no un dilema. Sí, entonces se va a encontrar casos así. Iba por lana y salió trasquilado. Exactamente, ¿sí, no? Exactamente. Sí. ¿Dónde pueden adquirir gato por liebre, Blanca? Por ahora solo en Amazon. Hay unas descargas que ya superaron las 100 copias. Entonces pasó de $3 a $5, ya debe estar, porque a 3 días de estar en Amazon, llamó la atención, lo escribe Clarita Black, que es uno de los seudónimos. Clarita Black es como más cruda que la verdadera escritora, sí. Más valiente, tal vez porque está enmascarada, porque tiene otro nombre, pero la idea es educar, especialmente educar, porque no puedo desligarme de ser una educadora primero, una reportera después y otra la escritora, ¿verdad? Y aquí el escritor está aquí ahí tenemos escritores con un talento increíble, ¿no? Pero dígame qué escritor ha trascendido. Nunca hemos tenido un candidato a un premio Nobel, nunca. Hay otra, y entonces dice, ¿qué es lo que mencionan cuando hablan de candidatos? Se van a Nicaragua con Sergio Ramírez, sí. Que es buenísimo, la Gioconda. Que está ahorita en España, está exiliado. Sí. Pero aquí tenemos buenos escritores, o sea, poetas, pero no han trascendido. Les han dado premios del Príncipe de Asturias, pero no es una cosa como quien dice por contacto, más que todo. Pero no es una cosa que van a decir que trascienda ver el talento, no he visto. Y que hay gente talentosa. Sí. Blanca, entonces básicamente el gato por liebre, además de que tiene los elementos necesarios de la literatura, de la novela, también tiene otras motivaciones, que es el respeto, evidenciar la violencia, la violación a los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Totalmente. Mire, había avanzado, pero un grupo, pienso que es, como hay diferentes grupos, como en todo acá hay una división, platicaba yo con algunos homosexuales que están en el colectivo Violeta, que son como los más populares, pero hay otros colectivos, entonces ellos quieren hacer desfiles, que andan mostrando sus partes, que andan, entonces eso como que es igual que una mujer que tenga una vida licenciosa y que esté en un cargo y que da como atracciones fatales. O sea, de todo se da, pero yo pienso que ellos deben respetar las costumbres nuestras para que se les respete, ¿no? Sí. Entonces, los desfiles patrios, por ejemplo, Oscar, son de los estudiantes. Estamos conmemorando la independencia. No es que va a haber un desfile y se va a disfrazar usted de la reina. Sí. Exactamente. Y ofender creencias que se tienen en Honduras. Sí. Que aquí hay una sociedad bien puritana también. Hay una sociedad de mucha hipocresía, ¿no? Yo les comentaba que iba el caso de un diplomático que cuando tuvo poder se volvió pero perverso con la gente de su mismo género y con las mujeres. Déspota. Un déspota, y usted no tiene idea de todas las cosas malas que hizo con compañeras de trabajo que había conocido por toda la vida. Entonces lo mandan a un país europeo y se casa, un homosexual, porque allá es permitida el matrimonio. Cuando se dan cuenta aquí, gran escándalo, ¿verdad? Pero al final él vino acá, lo despidieron por el cambio de gobierno y él creyó que como había sido muy amigo de algunos que están en el gobierno que gustan de explotar a los homosexuales, no lo pudieron sostener en el cargo, pero le dieron una indemnización para que se fuera del país. Y se fue y es feliz. Sí.
Blanca, para ir concluyendo esta conversación que le agradecemos mucho en la revista literaria Ágora, hoy 21 de agosto, no puedo dejar de preguntarle en su condición de periodista, ¿qué opiniones merece el periodismo actual, Blanca? El ejercicio periodístico, los periodistas como tal. Hemos avanzado con todas estas de internet y todo esto, podemos estar hablando porque maneja usted muy bien esta cuestión de Facebook, de Instagram, todo. Hemos avanzado en eso, pero hemos retrocedido en la gran división que hay en el periodismo. No podemos ser activistas y periodistas, no podemos ser políticos y periodistas, porque esta carrera es muy noble, lo fue siempre, y debemos de seguir siéndolo. El hecho de que usted que se dedique a vender publicidad no quiere decir que sea vendido. Usted está vendiendo un producto. Como un médico cobra su consulta, como un arquitecto vende sus planos, el periodista también puede vender su trabajo cuando no tiene un trabajo en un medio. Pero aquí se han equivocado y, como le digo, nos ven como limosneros. Sí. Entonces es triste lo que está pasando, pero pienso que el periodismo de Honduras ha avanzado bastante con la tecnología. Tenemos grandes y buenos periodistas. Fíjese que los periodistas mayores, que son lúcidos, los despiden, no los dejan ni siquiera, como quien dice, colaborar. Los despiden de una manera que los echan a la calle, como quien dice, ya está viejo. Sí. Aunque algunas veces, Blanca, el periodista a veces confunde el papel, que asume posiciones de como que si fuese el dueño del medio. Exactamente. Y a la hora, cuando el dueño del medio ya no lo ocupa, ya no le es útil por X o Y razón, lo echan. Y lo echa sin prestaciones y sin nada. Entonces, ahí es donde debemos pelear los periodistas por nuestros derechos. Al igual que los grupos LGTB piden derechos, los periodistas también debemos pedir los derechos y no ofender a los otros. Si a otro le va bien, él sabe, si vende su alma al diablo, él lo sabe, es problema de él. Sí. Pero los demás tienen que seguir. Yo no digo que es que hay que conformarse y ser pobre, no. Si cada quien quiere vivir una vida mejor, pero con decoro y sin estar comprometido con los demás, ¿verdad? Sí. Que le digan, usted tiene que sacar esa noticia porque le pago. Eso es terrible. Blanca, su opinión sobre la realidad económica, política y social del país, ¿cree que seguimos en lo mismo o vislumbra un futuro prometedor? Mire, yo siento que estamos como en transición. Venimos yo no digo que 12, yo digo que venimos de 8 años difíciles porque la reelección no debió haberse dado, porque 4 años son suficientes para conocer y que otro continúe un buen trabajo, no se ha dado en Honduras. Pienso que tuvimos muchas esperanzas en la alianza que se hizo en octubre del 2021. Lastimosamente se perdió y no solo ganó un partido, pero ese partido está haciendo cosas y se están dividiendo. Entonces lo que hacen unos que están haciendo cosas buenas, lo deshacen otros. Por ejemplo, esa partida que utiliza la presidenta para favorecer a los más desprotegidos con la energía, me parece magnífica. Si usted gasta el subsidio eléctrico. Eso me parece muy bueno, sí. Pero qué lástima que no la dejaron hacer otras cosas que ella ofreció. La venida de la Sisi debió luchar, no importa que los otros partidos, pero ahora parece que ninguno de los partidos la quiere, ¿eh? Porque no quieren que los investiguen. Los últimos escándalos son vergonzosos, ¿verdad? Este juez que utiliza una palabra que es fea, pero es mundial, y no quiero que digan, que crean que... No, esa cosa que él dijo, voy a enmierdar a todos. El estercolero, evidencia. Sí, debió haber dicho, voy a regar el excremento o algo así. Sí. ¿Por qué? Quiere decir que ese producto, como dicen, los excrementos están en los 3 poderes del Estado y en la Fiscalía. Eso es terrible. Sí. Eso es terrible porque mucha gente tiene como miedo de que este país no salga, sí. Como que tengamos una lápida, ¿no? Sí, y que en este caso pues es lo que dijo el juez, que no necesariamente es cierto, ¿no? Así como también es cierto de que no, hasta que no haya una investigación
él es culpable. No sabemos lo que está pasando. Sí. Porque imagínense que Jorge Calix no es periodista, Sí. pero ahorita está mejor cotizado como periodista, porque nos está tirando varias primicias, ¿no? Sí. Porque él estuvo como parte de Libre y ahora se enemistó con los de Libre. Lo que está pasando con el canciller, un canciller es la cara de Honduras en el mundo. Sí. Y lo están poniendo como un individuo tramposo y pícaro. Y encima... Está hablando de la discusión recién entre Calix y Enrique Reina. Pienso yo que es una cortina de humo, porque la visita de los venezolanos para que les den ayuda para lo que está pasando en Venezuela, nosotros no debemos involucrarnos, aunque para la presidenta haya sido, presidente o presidenta, haya sido un gane indiscutible, no todos los hondureños están de acuerdo. Sí. Por la información que se ha dado, ¿verdad? Claro. Tampoco ahora hay mucho fake news, pero lo que se ve bien claro que no presentaron las actas, que ahí hay como dicen, gato encerrado para hablar como gato por liebre. Gato por liebre, sí. Y, estamos hablando de las elecciones en Venezuela. Entonces Honduras no tiene que inmiscuirse en esas elecciones, como tampoco puede pretender de que los mismos avances tecnológicos que se utilizaron allá vengan para acá, porque entonces estamos fritos. Bueno, que antes de estas elecciones... Ya se usaron la misma. Sí, pero antes de estas elecciones allá en Venezuela, el sistema electrónico de Venezuela era uno de los más transparentes y envidiados en el mundo, ¿no? No, y sigue siéndolo si no hubieran, como dicen, entorpecido, porque ya cuando se meten la mano peluda, puede pasar aquí con los votos rurales, que usted sabe que los votos rurales fueron la peor estafa para Honduras. Sí. Bueno, hemos conversado para la revista literaria y cultural Ágora con la autora de Gato por Liebre, que pueden adquirirlo por la plataforma Amazon. Su palabra final, Blanca, para esta conversación. Bueno, que además de hacer un llamado a los escritores que no voten sus libros, que los tengan, porque también sé que hay una institución sé que ahí no vamos a publicar los que no pensamos como el gobierno, pero hay temas que pueden darse a conocer. Está la editorial Erandique, también, que es de José Ascona Pococ. Entonces, hay esperanzas en que entre todos saquemos a Honduras adelante. Vienen las elecciones, votar con conciencia, razonar el voto y que no nos vuelvan a dar gato por liebre. Bueno, gracias, Blanca, muy amable. No, gracias, Óscar, a usted.